Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Debate Abierto aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Seguimos escudriñando, seguimos analizando las elecciones, las próximas elecciones andaluzas de este año 2022, 19 de junio, les recordamos. Y lo seguimos haciendo de la mano de nuestra mesa de sabios, nuestros contertulios. Y vamos a ver hoy cómo está la situación. Ya tenemos a los candidatos resueltos. Tenemos a Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, el presidente, Juan Marín, vicepresidente de Ciudadanos, Juan Espada, del Partido Socialista, Macarena Olona, de Vox, Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía. Hasta ahí todo sigue igual con respecto a la semana pasada. La novedad está en Inmaculada Nieto, que va a encabezar la lista de Por Andalucía, que, como recordemos, es una amalgama de partidos de la izquierda, como nosotros denominamos aquí, que es Izquierda Unida, Podemos Andalucía, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes, Equo y Alianza Verde. En Córdoba las listas, pues prácticamente las hemos dibujado aquí en las semanas de atrás y hemos coincidido, hemos acertado. La última en dilucidarse ha sido la de Ciudadanos, que, bueno, tras la destitución o tras la dimisión, mejor dicho, de Fran Carrillo, queda encabezada por Ángel Pimentel, que va a encabezar la lista de Ciudadanos aquí en Córdoba. Ángel Pimentel, un hombre muy trabajador que se ha pateado, como podemos decir, por la provincia de Córdoba, ha sido delegado de turismo y, bueno, goza de mucha popularidad y de buena crítica aquí en la provincia de Córdoba. Voy a presentar a los contertulios. Con nosotros se encuentra Herminio Trigo, exalcalde de Córdoba. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ojeda, político y periodista, buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Díaz Vieito, notario, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a analizar hoy vamos a hacer otra clave, vamos a analizar otra clave, la presupuestaria, los proyectos que hay para Córdoba, cómo se han portado con la provincia de Córdoba los distintos gobiernos, el gobierno del Partido Socialista, hoy encabezado por Juan Espada, y el gobierno del Partido Popular, en estos últimos años, encabezado con la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla y la vicepresidencia de Juan Marín. Bueno, como saben, los presupuestos del año 2022 no existen, sino que es una prórroga de los del año 2021. Vamos a analizar por qué, si ha beneficiado, si ha afectado esa prórroga. Lo que sí podemos decirle que cuando presentó su propuesta de presupuesto del año 2022, el Partido Popular hablaba de un incremento del 138% con respecto al presupuesto del Partido Socialista, que recordemos fue del año 2018. También hemos de decir que el parlamentario Jesús María Ruiz, del Partido Socialista, hablaba de ocasión perdida en servicios públicos. Bueno, vamos a hablar en clave presupuestaria. ¿Qué os parece que mantengamos unos presupuestos del año 2021 prorrogados, porque no hubo acuerdo, como ya saben, y si eso ha sido una ventaja o una desventaja para los candidatos actuales? Bueno, para los candidatos no sé, pero ha sido una desventaja para Córdoba, es decir, el presupuesto que había en el 22, para el 22, que no se aprobó, eran 282 millones para Córdoba en inversiones, aparte de gastos de funcionamiento, en todo lo que son funcionarios y todo eso. Y suponía un incremento del 47% sobre el año anterior, que sí habían estado aprobados, que ya lo había hecho el gobierno del PP y Ciudadanos de la Junta de Andalucía. El hecho de que no se aprueben los presupuestos te supone que el tema de las inversiones es muchísimo más complicado, porque, en fin, para gastos de funcionamiento teóricamente no hay problema, pero una serie de proyectos, que si Ronda Norte, temas de inversión que había bastantes previstos en sanidad, en centros sanitarios, en atención primaria, etcétera, etcétera, temas culturales también había previsto, tanto en Córdoba como en la provincia, pues para llevarlo a cabo es muy complicado porque, digamos, hacer inversiones cuando los presupuestos no están aprobados es difícil. Por tanto, yo creo que ha sido una mala suerte, no para Córdoba, para Andalucía entera, el hecho de que no se aprobasen los presupuestos para el 22. ¿En clave política, Juan? ¿La clave política es ventajista o desventajista? Bueno, es que ahí fue, digamos que no hubiese presupuesto para este año, es incomprensible, porque Vox, que había apoyado los presupuestos anteriores y era un socio externo del gobierno de Andalucía, pensando que iba a forzar un adelanto electoral bastante más del que ha habido ahora, pues yo creo que se negó los presupuestos. Entonces yo creo que esto, le perjudica a todo. ¿Por qué? Porque el PP y Ciudadanos, el gobierno, no ha podido poner en marcha una serie de proyectos, como antes decía, que tenía más de que eso hubiesen notado los ciudadanos. También yo creo que para incluso el que se negó los presupuestos,
Bueno, porque que la oposición se oponga, eso suele ser lo habitual, es decir, el PSOE y la izquierda del PSOE que se oponga, bueno, eso más o menos es habitual, porque además la oposición no hace presupuestos, lo que hace son enmiendas a presupuestos. Entonces yo creo que esto les perjudica a todos. Hombre, pero yo creo que si el Partido Popular y Ciudadanos, en este caso Ciudadanos, en fin, está más deteriorado, hubiese podido ejecutar una serie de proyectos, hubiese tenido ventaja ahora mismo en estas elecciones. O sea que ahora mismo los presupuestos yo creo que no son nada decisivos en cuanto al comportamiento electoral de los andaluces. Herminio, ¿qué opinas? Bueno, no tener presupuesto cuando se está gobernando es un hándicap que hay que tener en cuenta. Así que, claro, eso, y sobre todo el último año, porque los gobiernos siempre en los 2 últimos años es donde se vuelcan a la hora de hacer inversiones y gastar dinero en beneficio de los ciudadanos. Los 2 primeros años se planifica cómo se va a hacer esos 2 últimos años. Naturalmente eso se hace primero para ser más eficaz, pero lo más importante para que tenga una consecuencia electoral. Cuando tú vas a un sitio, sobre todo ya empezarán las obras ya mismo, ¿no? El Ayuntamiento de Córdoba y todo el Ayuntamiento de España, ¿no? El año próximo son las elecciones, por tanto se empiezan las obras ya y cuando llega el momento electoral, pues o está la ciudad patas arriba en obras o se han terminado o recién terminado las obras. Y eso naturalmente pues es una medalla que se pone el equipo que gobierna. Claro, el que Vox no haya apoyado estos últimos presupuestos, bueno, pues ha sido, digo, para el PP un hándicap. Pero yo diría que en estos momentos sean decisivos. Es decir, hay circunstancias en las cuales, bueno, pues eso influye mucho y otras en que no influye tanto. Y yo creo que este es el segundo caso que está dado. Yo creo que si salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos que si saben cuál es el presupuesto, si es prorrogado o no, yo no tienen ni idea de si es prorrogado o es el mismo. No, eso no entra en sus cálculos. La gente mide por lo que se ha hecho o no se ha hecho. Entonces yo creo que la falta de presupuesto puede ser también una excusa, Juan lo ha dejado en la explicación que ha dado, de que no se han podido hacer más cosas, porque claro, no tengo presupuesto. Y a mí me preocupa de eso una cuestión y es la posición de Vox. Hay que tener en cuenta que estamos, bueno, pues a un mes de unas elecciones, donde los sondeos pues dan, lo tengo detrás de mí, ¿no? El sondeo. Totalmente. Donde apunta, el plano es perfecto. Donde apunta perfectamente a una mayoría de la derecha, ¿no? De PP y Vox. Entonces, eso me preocupa porque Vox está, en este caso, jugando a gobernar. Y no me gustaría ver a Abascal diciéndole a Olona, se está poniendo cara de vicepresidenta, porque creo que eso... tiene cara de presidenta. Ha apuntado más alto, ¿no? Sí, pero en este caso concreto, efectivamente, en este caso concreto parece que va a ser vicepresidenta. Quiero decir que este movimiento de Vox de no votar los presupuestos, intentar forzar un adelanto electoral porque se encuentran fuertes y saben que quieren gobernar, ellos han cambiado su estrategia y eso es lo que a mí me preocupa, que pese a las manifestaciones que yo he oído, pese al talante que creo que tiene parte del Partido Popular de Andalucía, que bueno, pues hay actuaciones que me recuerdan más a la UCD que a un partido de derecha, ¿no? Pero pese a todo eso, la influencia de Vox va a ser importante y la necesidad de contar con ellos para gobernar va a ser decisiva. Y eso significaría, a mi punto de vista, un cambio importante. Y yo espero y deseo que el PP no necesite el apoyo de Vox, porque si lo hace, Vox va a tener que formar parte del gobierno como exigencia para poder gobernar y eso va a traer unos presupuestos que no queremos que tener y va a ser un perjuicio para Andalucía, seguro. Vamos, que no haya presupuestos... Estamos dando ya por ganadora a Juan Manuel Moreno. Creo que parece claro que todo el mundo da por ganadora. Pero dicen que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Juan Manuel Moreno, pero efectivamente lo peor que puede hacer alguien es confiarse. Evidentemente, no tener presupuestos es malo, eso es evidente. No siempre es malo. Pedro Sánchez gobernó los 2 primeros años con presupuestos prorrogados de Montoro y seguramente eso fue bueno. Pero bueno, bromas aparte, que no haya presupuestos es un hándicap. Evidentemente, los presupuestos se elaboran anualmente
y tratan de adaptarse a las circunstancias de cada momento. Que haya tenido que prorrogarse los presupuestos del año 2021 para el 2022, para Andalucía, para Córdoba en particular, pues fue una noticia mala, eso es más que evidente. ¿Es una ventaja electoral para la oposición que el Gobierno no haya dispuesto de estos presupuestos en 2022? Pues yo diría que no. En las tertulias anteriores hemos hablado en distintas ocasiones acerca de si esto es un adelanto electoral o no, si el adelanto electoral obedece exclusivamente a intereses personales o partidistas de quien provoca o quien convoca esas elecciones anticipadamente, y yo creo que el hecho de que Andalucía hoy carezca de los presupuestos, mucha gente lo puede interpretar en una clave ventajista y partidista de quien evitó que existiesen, y que efectivamente son solamente dos actores. Vox, por un lado, que fue un socio, digamos, fiable, externo durante el resto de la legislatura, y el Partido Socialista, por otro lado, que estuvo negociando los presupuestos con el Grupo Parlamentario del Partido Popular prácticamente hasta el último momento, que nos estamos olvidando de que en plena pandemia hubo pues conversaciones más que intensas para tratar de aprobar los presupuestos de 2022. Quienes se negaron a ello fueron, por un lado, Vox, por unos intereses evidentes, tratar de provocar ese adelanto electoral para febrero o marzo, es decir, anticiparlo a este de junio que será el mes que viene, y el Partido Socialista, que entendió que dinamitar la posibilidad de esos presupuestos pues dejaba al Gobierno en una posición de desventaja de cara a ese último año electoral en el que, como bien dice Herminio, pues se refuerza toda política de inversión y se pretende hacer toda clase de obras o iniciar proyectos o culminar los que estaban iniciados. Entonces, yo creo que lejos de ser un hándicap para el Gobierno de Juanma Moreno, el hecho de que no haya presupuestos electoralmente es una ventaja, porque si no los hay, no es por su culpa, que tendió la mano a un lado y a otro, sino porque a quien se le tendió la mano no quiso tomarla. Vox ha cumplido parte de su objetivo, no iba a adelantar las elecciones, no en el momento que ellos querían, pero sí ha cumplido parte de su objetivo. Ahora, ¿le puede suponer un agravio a Vox no haber permitido, o haber permitido que haya unos presupuestos prorrogados en Andalucía? Bueno, yo no creo que, yo creo que no, y también lo decía Herminio, es que no creo que vaya a tener mucha influencia en el comportamiento electoral de los andaluces y de los cordobeses el hecho de que los presupuestos estén prorrogados. No me da la impresión de que, como decía Herminio, o sea, la gente poco pasa de eso, y el tema presupuestario en sí le preocupa a unas minorías que, o por intereses, vamos, por intereses legítimos, ¿no? Pero el resto de la gente, eso de que haya presupuestos... Además, yo pienso que a lo mejor la mayoría opina que hay presupuesto 2022. Ah, bueno, sí, pues puede ser, ¿verdad? Puede ser. Que mucha gente que diga, bueno, no hay presupuestos, no, bueno, vale. De hecho, los hay. Los bueno, del 2021 prorrogados, o sea que sí, tampoco... Y en el tema, o sea, a mí me preocupa más de lo de, o sea, no que le vaya a perjudicar o beneficiar electoralmente, sino que a la vista de todas las encuestas, en la que hay ahí detrás del Minium, esta encuesta le daría al PP una mayoría suficiente para gobernar en solitario, es decir, tendría más votos que toda la izquierda junta. Sobre todo ahora, que hombre, que a la izquierda del PSOE me refiero, ha tenido un arranque electoral bastante complicado, es decir, lo de Podemos, Izquierda Unida, Adelante, etcétera, etcétera, se han encontrado con que, bueno, por un fallo técnico, no se sabe realmente qué es lo que pasó ahí, porque yo no me creo eso de que ese cuarto de hora fuese tan casual, a lo mejor no fue tan casual ese cuarto de hora en presentarlo con retraso, no lo sé. Pero me refiero, o sea, que ha empezado con mal pie y entonces esto, incluso eso va a producir discusiones de aquí a las elecciones y después también, sobre todo porque hay una serie de temas que ahora mismo no están sin resolver. El tema de la financiación electoral, Podemos realmente, ahora mismo no podría entrar en la financiación electoral, no podría figurar en las papeletas, no podría tener derecho a los anticipos electorales, puesto que oficialmente no tiene candidatura presentada. Eso, y más hay que tener en cuenta que Podemos llevar el 60% de los ingresos por elecciones, cuidado que eso... Entonces, y luego además también lo que hay ahora mismo sobre el tema de los debates en televisión, etcétera, etcétera, de que Podemos realmente, sus candidatos, si van, que parece que van,
irían como independientes en las listas de ese conjunto de partidos. O sea, por tanto, yo creo que ahí... Entonces, esto, hombre, que le hace entrar con mal pie, digamos, que no presupone, digamos, un resultado electoral demasiado brillante. Y entonces eso puede beneficiar al Partido Popular. No porque se lleve los votos, sino porque en los sitios donde no se alcance, donde la candidatura de izquierda no alcance el mínimo que sea, en algunos sitios, en algunas provincias, el 7%. Ese escaño, o sea que esos votos no tendrían repercusión en escaños, y ese escaño que quedase libre normalmente iría al primero de los la listas. Claro. Con lo cual... puede haber sorpresas, ¿no? Entonces yo creo que, a partir de ahí, ¿qué pasa? Vos se va a empeñar en entrar en gobierno, eso va a ser un pulso desde las elecciones hasta la constitución, desde el resultado electoral hasta la constitución del gobierno. Yo creo que Juanma Moreno no va a ceder en el hecho de meterlos en el gobierno, a no ser que sean absolutamente necesarios, como en Castilla y León, es decir, es el tema Ayuso, lo que pasó en Madrid, no lo va a meter. Lo que pasa es que eso después va a complicar la vida en el desarrollo normal, y fundamentalmente ¿en qué? Los presupuestos. Lo primero que va a hacer el gobierno una vez constituido va a ser preparar los presupuestos para el 23, y eso hay que hacerlo en el último trimestre del año. Entonces ahí, si vos estás, digamos, enfadado porque no lo han metido en el gobierno, su postura no va a ser, digamos, muy colaboradora con el gobierno. Lo que pasa es que ahí tendrá que haber, para eso están las negociaciones. O sea que siempre, aunque tú no entres a otro en el gobierno, puede haber una serie de concesiones del Parlamento, en comisión del Parlamento, en fin, una serie de cosas, porque cuando tienes, digamos, el boletín oficial, puedes hacer una serie de cosas que no requieran, digamos, pactos globales. Ha abierto un melón, Juan, siempre suele hacerlo, y es el melón de, bueno, que Vox va a pedir, lógicamente, una vicepresidencia o el sitio actual que ocupa Ciudadanos. Pero cabe la posibilidad de que el PSOE se abstuviera. Sí. Es una posibilidad real, ¿no? Quería que tanto Herminio como Rafa dieran su opinión. Si esa posibilidad, valga redundancia, es posible. Hombre, la posibilidad desde luego existe. Yo creo, sin embargo, que hoy el tema está tan enconado que, en fin, veo francamente complicado que el Partido Socialista se abstenga. Yo creo que si al Partido Socialista le queda un solo argumento que utilizar de aquí al fin de la legislatura, y estoy hablando de la nacional, es el que viene la derecha. O sea, evidentemente todo lo demás se está derrumbando, y me imagino que lo que querrá... Pero Rafael, la derecha para el Partido Socialista no es el Partido Popular. Bueno, la ultraderecha, que viene la ultraderecha. La ultraderecha. Entonces yo creo que al Partido Socialista en ningún caso se le va a pasar por la cabeza abstenerse en una investidura de Juanma Moreno, sino que lo que pretenderá es que se visualice el apoyo de Vox al Partido Popular, e incluso el acceso de Vox al gobierno todavía mejor. Yo estoy de acuerdo con Juan. Aquí depende básicamente del resultado del Partido Popular, si la suma de los partidos de izquierdas es superior o no a la de los diputados del Partido Popular. Si la izquierda suma menos que el Partido Popular en solitario, yo creo que Vox tiene muy difícil exigir entrar en el gobierno. Evidentemente tiene instrumentos para presionar, como es una negativa a aprobar los presupuestos de 2023, dinamitar o boicotear o sabotear proyectos legislativos importantes. Evidentemente esa opción existe y la tiene en su mano. ¿Eso en qué suele terminar? Pues suele terminar en una convocatoria anticipada de elecciones y en el hundimiento de quien hace ese tipo de conductas filibusteras. Ahora, si la suma de diputados del PP es inferior a los diputados de la izquierda, pues Vox probablemente entre en el gobierno. A mí, a diferencia de Herminio, pues prefiero que no ocurra, pero desde luego no me ofende esa posibilidad. No, tampoco la veo en absoluto descabellada. Herminio. Bueno, estamos dando por supuesto situaciones que realmente no son, habría que analizarlas, diría yo, ¿no? El entendimiento PSOE-PP, quien ha visto a trinchera el Partido Popular. O sea, recordemos lo que Casado hizo,
de esos insultos en el Congreso, el presidente del Gobierno, y bueno, esa trinchera que estaba abriendo, porque temía que Vox le ganara la partida. Entonces se inclinó hacia esas posturas descalificadoras absolutas, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. La aparición de Feijóo, pues, que yo tenía por un hombre más de centro, más centrado, pero bueno, el tema de Castilla y León se pone de perfil. Y ahora, bueno, pues las declaraciones últimas pues van en la línea de echar al gobierno, o sea, que el gobierno está inútil, no vale, en fin, descalificativos para el gobierno. Para que se entienda el PSOE y el PP en caso de frenar a Vox, hace falta voluntad de los dos. Y sobre todo no hay que hacer trincheras, porque si tú haces una trinchera, pasarla es muy difícil. Y si tú estás diciendo al gobierno permanentemente, y el sanchismo, como dice ahora Ayuso, ¿no?, que ha acuñado el término sanchismo para hacer barbaridades, ¿no? Entonces, si tú haces eso, no puedes ir a pedirle ayuda. No puedes tender el brazo porque el brazo en medio hay una trinchera enorme que no te alcanza a la otra orilla. Por tanto, hace falta voluntad para hacer eso. La intención del Partido Popular, en cualquier caso, no está en pactar con el PSOE, está en desplazarlo, lo ha dicho el Núñez Feijóo, ¿no? Yo no vengo aquí a insultar a nadie, vengo a quitar al gobierno. Entonces, la intención, y además los descalificativos tan duros que tuvo el otro día o ayer contra el gobierno, bueno, pues van en esa línea. Lo que quiere es quitar al gobierno para ponerse a ellos. Totalmente legítimo, además, en una democracia eso es lo que hay que hacer, ¿no? Luchar para conseguir el poder. ¿Qué pinta Vox en todo esto? Bueno, a mí me gustaría que no pintara nada y que fuera ahí un elemento distorsionador, molesto, pero no decisorio. Pero mucho me temo que no sea así. En primer lugar, bueno, los presupuestos de aquí de Andalucía, Juanma Moreno tendió la mano a Vox, que dijo que no, porque su objetivo era otro, y al PSOE, que sí negoció con ellos. Bien, el no de uno y el no de otro no es el mismo. Se supone que Vox es de la familia, y si tu familia te dice que no, tú vas al otro que no es tu familia. Y claro, pesa más el no que te ha dicho ese que el no que el otro que tú lo esperas porque no es tu familia, ¿eh? No es que no sea tu familia, es que es tu adversario. Entonces no son los mismos no, ¿eh? Esos no son los mismos. Para empezar, como consecuencia de que no tenemos presupuesto ahora. Vos has hecho su jugada, que más sabía que iba a salir así, bueno, y para conseguir rédito. Segunda cuestión, si el PP suma más que la izquierda, no hace falta Vox. Se supone que Vox no va a votar contra el Partido Popular, imposible, no está en su principio. Ellos no tienen ideología, recuerdo que Vox no tiene ideología, la ideología de los demás, ellos no tienen ideología. La ideología es de izquierda y marxista. Sus principios, eso no es ideología. Entonces, como eso no está el votar en contra de lo suyo, pues votará a favor o se abstendrá. Por tanto, no corre peligro. Eso significa que la izquierda y la izquierda alternativa pues van a tener que luchar mucho si quieren. Si fuerzan un voto y consiguen sumar más que el Partido Popular, ponen al PP en un aprieto muy, muy serio, y donde se va a demostrar si son de centro o son de derecha. Porque no olvidemos una cuestión: Vox está pidiendo gobernar para implantar su programa. No están diciendo, yo quiero ser consejería, quiero ser vicepresidente, porque quiero ser. No. Van a imponer su ideología y van a negociar. Yo te voto a ti si hacemos esto y firmamos estos acuerdos. Y eso va a obligar al Partido Popular de Andalucía, que tiene un comportamiento, a mi juicio, sensato, no ha hecho aspavientos, no ha ido con cautela, no ha hecho ninguna barrabasada. Lo que ha hecho mal, pues lo ha hecho tapadillo, ni se ha enterado, ¿no? Lo de Coto Doñana, lo de la sanidad quitándole recursos, en fin, eso lo ha hecho suavemente, sin despertar muchos problemas. Esa postura está bien, pero si entra Vox, no. Vox entra pidiendo derogaciones de leyes, pérdida de derechos,
Ayer me leí el programa de Vox, y recomiendo que se lea, porque eso realmente preocupa de lo que nos viene encima. Bueno, ¿es tan preocupante el programa de Vox? No sé si habéis tenido la ver, oportunidad yo de... lo que he leído es el acuerdo de gobierno de PP y Vox. Lo ha dejado caer Herminio. Yo he leído el acuerdo de se ha hecho el gobierno silencio en la sala. entre PP y Vox en Castilla y León, y a mí no me parece que haya nada ni preocupante, ni ofensivo, ni merma de derechos de absolutamente de ningún tipo. Dicho esto, la verdad es que la intervención de Herminio, yo creo que si la tiene que celebrar alguien es Juanma, porque aludir a su sensatez, que comparto, y aludir a la necesidad de que no entre Vox en el gobierno, desde luego es una petición implícita de voto a todos los sectores del centro-izquierda andaluces, dice mucho de a favor de Juanma, lo cual dice objetividad. Muchísimo de su ecuanimidad. Eso sin duda, pero que evidentemente el gran activo electoral que tiene Juanma, pues efectivamente es, bueno, pues esa, una palabra que no me gusta nada, esa transversalidad y el despertar simpatía no solamente en su, digamos, entorno ideológico. Yo, en cuanto a lo que decías de Núñez Feijóo, que lo tenía por más de centro y que en Castilla y León se ha puesto de perfil, es que yo francamente creo que la aritmética parlamentaria no le daba lugar a ninguna otra posición. Evidentemente el resultado fue el que fue, y salvo que se pretendiese una repetición electoral, el acuerdo entre el PP y Vox era inevitable. Del mismo modo que lo será si en unas elecciones generales PP y Vox suman una mayoría alternativa para sustituir a Pedro Sánchez del gobierno. O sea, negar, eso sí es peligroso. Negar esa evidencia, Eso sí es peligroso. pues negar esa evidencia, pues es taparse los ojos. Por supuesto que si PP y Vox suman, construirán una alternativa a Pedro Sánchez. Naturalmente que sí. A mí me parece infinitamente más peligroso la presencia de Ione Belarra o de Irene Montero o de alguna gente en la Comisión de Secretos Oficiales que la posibilidad de que Vox participe del gobierno de España. O sea, no, yo recordaría las palabras de Pérez Rubalcaba acerca de la posibilidad de un pacto con Podemos, las declaraciones de Pedro Sánchez acerca de lo que le quitaba el sueño poder negociar con Pablo Iglesias su acceso al gobierno. Bueno, pues cuando la aritmética es la que es y el pacto fue el que fue, que todos sabíamos además que se iba a producir. Pero yo diría más bien en ese supuesto, ahora mismo tenemos ya la prueba evidente de lo que es gobernar los rojos comunistas. Llevan ya unos años en el gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Han hecho la revolución? ¿Han atacado a alguien? No, han mejorado los trabajadores, han puesto leyes de igualdad, han aprobado un salario mínimo interprofesional, han conseguido una comunista, no lo olvidemos, un pacto con los empresarios y los sindicatos. Era comunista, sigue siendo comunista. Esa mujer, Yolanda Díaz. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Mal? Bueno, yo creo que Yolanda Díaz se declara comunista, pero evidentemente no lo es. Pero no te voy a quitar la razón. El acuerdo entre empresarios y sindicatos es un éxito de una ministra de Trabajo. Lo que es evidente es que Podemos lo que ha hecho es incumplir de manera sistemática todas las promesas que había hecho cuando estaba en la oposición. O sea, bueno, supongo que sí. Por los hechos hay que analizar por los hechos. Los hechos es que su programa electoral, evidentemente, por fortuna para España, pues no se está aplicando. Evidentemente, en toda la acción de gobierno de Pedro Sánchez sí hay un sesgo, pues que supongo que determina la presencia del Partido Comunista o de Podemos en su gobierno, pero por fortuna y porque estamos en Europa. Si no estuviésemos en Europa, supongo que otro gallo cantaría. El programa de Podemos no se aplica, básicamente porque es inasumible e inaplicable. Entonces, pues supongo que con Vox pasará exactamente lo mismo. Tiene un programa de máximos y llegado el momento de pactar, pues tendrán que establecer acuerdos en el que todo el mundo rebaje sus pretensiones. Y evidentemente en una negociación tiene que rebajar más sus pretensiones el que menos diputados Pero hay una diferencia tenga. en esto, Eso es evidente. Hay una diferencia importante. Es decir, los acuerdos con Podemos, los acuerdos de gobierno que firmó el PSOE con Podemos, para formar ese gobierno, en esos contenidos lo que había era una serie de proyectos de gobierno
proyecto de ley para poder mejorar la situación de la gente más desfavorecida de este país. Y se ha cumplido, se está cumpliendo, aún queda. Dime algo que no se haya cumplido. Por ejemplo, ¿se ha mejorado la situación de los trabajadores? ¿El acuerdo laboral ha sido importante para los trabajadores? ¿El último acuerdo que ha habido sobre pacto para el empleo no se ha mejorado? Ahí están los datos. Son datos, son hechos. Yo lo que quiero es que hablemos de hechos. Eso es lo que yo quiero, que hablemos de hechos. Y entonces, de Vox no podemos analizar sus hechos nada más que lo que dicen, que son brutalidades, porque no han gobernado todavía. Vamos a ver. Pero no quiero probar esa medicina, no quiero probar lo buenos que son. Quiero que en el supuesto peor que pueda pasarle a la izquierda, sea que el PP siga en el gobierno. Eso es lo peor que puede pasar, lo peor que yo espero para la izquierda y para Andalucía, que el PP siga. Eso es lo que yo... Y yo lo que temo en estos momentos es que en las condiciones actuales, hombre, si se dan los dos sondeos, tengo la esperanza de que Vox no sea necesario y que no se encuentre el PP con la circunstancia esa de que tenga que votar. Lo que tú decías, Herminio, vamos, te voy a dar dos temas distintos. Uno, lo que tú decías, es que efectivamente ha habido una serie de cosas conseguidas, mejoras, sobre todo mejoras sociales, mejoras salariales. De hecho, ha bajado bastante el índice de desempleo, es decir, eso es cierto. Hombre, lo que pasa es que Podemos como socio de gobierno, porque no olvidar que tienen ministros y vicepresidenta, alguna de lealtad absoluta con el gobierno. Es decir, que se critique públicamente, como ayer en el Congreso, el ataque más grande a Félix Bolaños fue de... Sí, es que son dos partidos. Bueno, sí, pero cuando tú formas gobierno con otro, la lealtad institucional te obliga a ser, a no ser tú, digamos, el ariete contra el gobierno del que tú participas, ¿no? Es que... Y ahora mismo hay un momento de crispación en la política española muy fuerte, que yo creo que mucho de esto ha tenido culpa Podemos. Entonces yo creo que hemos tocado, antes de pasar, una cosa que yo creo que es importante y, hombre, yo sé que es una utopía, yo lo digo siempre, es una utopía, el hecho de un acuerdo entre PP y PSOE para una serie de cosas. Es decir, yo creo muy difícil, sobre todo porque ahora mismo el ambiente, en lo de ayer de la sesión de control del gobierno en el Congreso, fue muy dura. Tanto lo que dijo Sánchez, lo de su gobierno había, creo que era delincuente, una cosa así, ¿no? Mangante. Sí, Mangante. Eso dijo, Mangante, lo que el otro le dice, después la respuesta de Feijóo, en un tono más duro de lo habitual en él, están enrareciendo las cosas, las posibilidades de relaciones entre PSOE y PP, sobre todo, se ha aparcado la reforma del Tribunal Constitucional, la del Poder Judicial, etcétera. Pero hay un tema que está, el otro día, no sé quién la hacía, había una encuesta, donde decía que el 90% de los españoles eran partidarios, tanto de PSOE como de PP, que la lista más votada fuese la que gobernase. Bien. Y acabar la bronca. Y acabar la bronca. Ahora bien, en estas circunstancias se puede abordar eso. No. Yo decía que, referido a Andalucía, que va a ser, digamos, el primer, en lo que queda de legislatura, va a ser, digamos, el primer experimento real sobre elecciones y sobre posibles pactos, es difícil abordar que en Andalucía el PSOE se abstuviese a favor de un gobierno del PP en caso de que le hiciese falta esta abstención para no tener que meter a Vox en el gobierno. Pero incluso hoy he leído yo una entrevista, no sé dónde venía, con Inmaculada Nieto, y le preguntaban, ¿ustedes estarían dispuestos a abstenerse para que gobernase el PP? No, Inmaculada Nieto decía, habría que pensarlo. O sea, no lo rechaza. Ha dejado abierta la puerta, ¿no? Ha dejado abierta, bueno, sé que eso es muy difícil. Pero yo creo que tendría que abrirse el camino de una negociación, sobre todo entre los grandes partidos, sobre una serie de temas importantes. Que no fuese solamente apoyo a la lista más votada por parte de los demás, sino una serie de temas de Estado sobre los que habría que conseguir acuerdos. Si de verdad esa conversación se iniciase, yo no sé si daría tiempo a que en Andalucía eso se plasmase ya en un posible acuerdo, pero sí. No sé. Pero yo creo que ese camino habría que andarlo, ¿eh? Juan, ese camino habría que andarlo. Siguiendo con la clave andaluza, y quiero terminar un momento con Juan, la figura de Juan Espadas puede ser fundamental. O sea, Juan Espadas no es, digamos, una posición muy extrema de la izquierda, es un hombre que hemos dicho aquí en este mismo programa que es un talante muy parecido al de Moreno Bonilla, evidentemente, él obedece al de arriba. Sí. Juan Espadas
está muy ligado a Sánchez y yo no sé si... Y aquí quiero que Sánchez opinéis los tres, me va a gustaría. participar. Pero la verdad es que Juan Espadas tiene un hombre con talante dialogante, lo ha demostrado en Sevilla como alcalde me refiero. En Sevilla Juan Espadas ha sido un alcalde que prácticamente recibía la aprobación de todos, incluso de gente que no lo había votado. Y si Juan Espadas hubiese presentado otra vez a las elecciones municipales en Sevilla, es muy difícil que nadie le hubiese quitado la alcaldía al Partido Socialista. Lo que pasa es que, claro, Juan Espadas ha dado un salto. Yo se lo pregunto una vez, ¿no? Oye, ¿por qué? Dice, bueno, porque una vez en la vida hay que dar un salto. Bueno, pero en fin, que con Espadas yo creo que es posible dialogar, Sí, vamos. En cuanto a lo que a la necesidad de quitar hierro a la situación actual de confrontación y de bronca permanente, yo creo que la ciudadanía está un poco harta ya de esa bronca permanente, ¿no? Y cuando ya está harta, las cosas ya rebotan y ya no son eficaces. Y luego hay un elemento fundamental que es que impide el que los dos partidos de Estado de España se entiendan. Porque claro, si tú estás metiendo en la bronca al día siguiente no vas a ir a decir, venga, vamos a sentarnos a hablar, porque la gente no lo entendería. Si ¿cómo que ahora le pega la bronca y luego te entiendes con él? Eso no se entendería. Sí, hay que preparar el camino para ese entendimiento que Juan dice y que se da en Europa. Se da en Europa. En Alemania, por ejemplo, es una costumbre casi, que haya un cogobierno de la derecha y de la socialdemocracia. Entonces, aquí hay que plantear el terreno. ¿Y quién tiene que plantear el terreno? Quien tiene necesidad de eso. Entonces, la democracia tiene una palabra que la define fundamentalmente, que es diálogo. El diálogo no significa que no haya una confrontación de ideas, porque claro, todos no pensamos igual. En democracia, los partidos políticos representan el sentimiento y el pensar de la gente, que es diversa. Entonces, por eso hay diversos partidos políticos, eso está claro, ¿no? Pero claro, para que el gobierno sea eficaz en beneficio de la ciudadanía, hace falta entendimiento. Y para entenderse hace falta crear unas circunstancias, unas condiciones para que sea posible el hablar. Porque negociar y dialogar es ceder de lo tuyo para admitir el del otro. Naturalmente, en democracia se hace eso, se debe hacer eso, en función de lo que representa cada uno. Eso está claro, son reglas básicas de la democracia. Lo que estamos presenciando en los últimos tiempos no tiene que ver con eso. Es que son broncas permanentes que no conducen más que al desencuentro permanente y a que, como ahora mismo no hay una fuerza política mayoritaria que podamos decir hegemónica, hace falta entonces el apoyo de otras fuerzas menores. Porque la ciudadanía y el cuerpo electoral ha decidido dividir su voto y dar muchas opciones. ¿Por qué lo ha hecho? Para que se entienda. Para que cada uno aporte de su parte lo que pueda y se negocie. Y no para que haya guerra. La guerra no le gusta a nadie. Y a la ciudadanía menos porque sale perjudicado en sus intereses. Por tanto, creo que lo más importante es que haya un entendimiento. Pero claro, hay que plantear las circunstancias para que se vea. Pues yo plantearía una cosa que para mí es importante. Una cosa es el PSOE y otra cosa es este PSOE, que creo que son cosas que se parecen pero que no tienen nada que ver. Yo también estoy a favor, naturalmente, de que haya un diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y soy partidario pues, de cambiar la ley electoral e incentivar a la lista más votada. O sea, yo creo que un pacto a priori con esta ley electoral que garantice presuntamente el gobierno de la lista más votada es inviable, porque estoy seguro de que habrá quien lo incumpla. Y estoy seguro también que habrá quien no lo entienda. Yo estoy seguro de que si el Partido Socialista saca un diputado más que el Partido Popular y el Partido Popular y Vox suman 176 diputados, nadie de los 10, 11 o 12 millones de votos del Partido Popular y de Vox entenderían que Pedro Sánchez siguiese siendo presidente del gobierno. Entonces, con esta ley electoral, ese acuerdo sobre gobierno de la lista más votada me parece que es inviable. O sea, que son, bueno, en fin,
algo que ni se va a aplicar ni es razonable aplicar. Entonces, primer acuerdo imprescindible, reforma de la ley electoral, por supuesto que sí. ¿Qué sistema? Pues no lo sé. Este provoca una división del arco parlamentario al que no estamos acostumbrados. Desde el año 77, bueno, pues ha habido partidos claramente mayoritarios que han podido necesitar el apoyo, bueno, pues de Convergencia, el Partido Popular en el 96, pero no había el fraccionamiento actual. Y evidentemente ni la sociedad está acostumbrada a ese fraccionamiento, ni los políticos tienen el cuerpo hecho a esas negociaciones, se van haciendo poco a poco, y en eso están aprendiendo realmente, ¿no? Todos. Y las trincheras de las que hablaba Herminio evidentemente existen, y cuanto más anchas son, más difícil es ya no el acuerdo, solo el diálogo. O sea, hay gente que no entiende que se sienten en la misma mesa gente con posturas distintas. No ya que lleguen a un acuerdo, que eso, bueno, hay gente que le parece imposible. Incluso el diálogo, pues hay sectores del electorado que lo castigan. Entonces, imprescindible reformar la ley electoral. Cualquier acuerdo, bueno, pues puede ser muy bonito para hacer un titular de prensa, pero todos sabemos que es de imposible cumplimiento. Y que además, el que lo cumpla, pudiendo echar a según quién, va a ser inmediatamente castigado en las urnas. Bueno, está preparando el gobierno, está preparando el Partido Popular los presupuestos 2023 de la Junta de Andalucía, ¿no? Con la premisa de que van a salir victoriosos, que los pueden sacar adelante o para dejar un legado que no servía para nada. Pero bueno, en cualquier caso, y al hilo de eso, vuelvo a repetir que seguimos con los presupuestos prorrogados de 2021, que recordemos fueron de 191,6 millones de euros para la provincia de Córdoba. Si los comparamos con los de 2019, entonces fueron de 118 millones de euros, por lo tanto hay una diferencia importante. Vamos a hablar de lo que más le preocupa a los ciudadanos. ¿Qué esperamos o qué esperan los ciudadanos? ¿Cuáles serían las líneas básicas de los presupuestos de 2023? Por ejemplo, en materia de sanidad, una vez que la COVID ya va amainando, yo tengo mi reserva o mi opinión, me la reservo para mí, mi opinión me la reservo para mí, creo que podemos estar en una séptima ola encubierta, pero en cualquier caso parece que se ha dado por vencida la pandemia. ¿Qué opináis que debería tener esos presupuestos en materia sanitaria? Bueno, en materia sanitaria yo creo que, bueno, primero sería el tema del personal sanitario, que yo creo que ha sido el que ha dado la cara y sea el que más expuesto ha estado en todo el tema de la pandemia. Reforzar las plantillas, que no hubiese despidos dentro del personal sanitario. El sistema de atención primaria, que está muy deteriorado ahora mismo, hay mucho retraso en la atención primaria, hay gente que pide una cita con su médico de cabecera y además se la dan para después de 20 días, bueno, y el caso es que ahora se introducen ya, digamos, lo que son las consultas telefónicas, pero eso es exclusivamente para recetar, etcétera, pero si quieres que te vean, te tiene que ver el médico, ¿no? Y para pedir una baja. Y para pedir una baja, sí, también, todo eso. Que hay un acto de fe por parte del notario, puede hablar de fe. Exactamente. Atención primaria. Puede dar fe de que esto o sea, que yo creo que eso es fundamental. En la sanidad yo creo que sería eso, reforzar las plantillas y después, yo creo que también otro tema, bueno, el tema en Córdoba, todavía queda una serie de inversiones en comunicaciones. Tenemos ahí todavía pendiente, y Herminio sabe más que yo de ese tema, la Ronda Norte, etcétera, etcétera, que yo creo que habría que invertir. Bueno, y estaba previsto invertir dinero ahí, lo que pasa es que no se ha podido. Y la conexión con Jaén. Y la conexión con Jaén, con Palma del Río. Exactamente, todo eso yo creo que habría que. Y después también yo creo que tendría que haber una inversión importante en educación. Yo creo que también la educación ahora mismo, aunque esté bajando la ratio porque la natalidad te evita, pero yo creo que también en educación hay que hacer una inversión importante. Pero yo creo que son los tres temas que en Córdoba. ¿A nivel de infraestructura o a nivel de personal? ¿O en ambos? No, en ambos. Infraestructura y personal. Hay muchos colegios que en verano lo pasan fatal, no tienen aire acondicionado, hay gente que... Ahora que lo has dicho, había una partida presupuestaria en la de 2022, que al final no ha llegado a nada, que eran 30 millones de euros en bioclimatización. Claro, creo que vas por ahí, ¿no, Juan? Claro, es que muchos colegios no tienen aire acondicionado. Pero bueno, van a seguir sin aire por lo tanto. Claro, pues eso. Desgraciadamente. Eso es. Abrir las ventanas, ¿no? Sí, Rafa. Bueno, yo creo que el presupuesto de 2023 pues tendrá muchas notas similares a lo que iba a ser el presupuesto de 2022.
¿Piensa que va a ser un copia y pega? No creo que vaya a ser un copia y pega, porque evidentemente hay circunstancias que han cambiado. Ahora, es verdad que hay determinados gastos que nos podía parecer que eran vinculados estrictamente al COVID, que probablemente se convertirán en estructurales y que habrá que abordar, y que esto es para siempre, cuando parecía que iba a ser una cosa limitada en el tiempo, porque yo también creo que esto, bueno, está superado, pero solo en parte. ¿Qué objetivos tiene que tener este presupuesto? Pues los del 2022, pues blindar servicios sanitarios, servicios educativos, servicios sociales. Hay que recordar que en esos presupuestos había un 7% del PIB destinado a sanidad, o el 5,5% a educación. O sea, lejos de ese mensaje recurrente que hacía el PSOE, que ya no se atreve a hacer, acerca del desmantelamiento de los servicios públicos, había una apuesta clara por mantenerlos y por mejorarlos. ¿Cuáles tienen que ser los objetivos? Ya si nos concentramos en Córdoba, pues evidentemente participar en el desarrollo lo antes posible de la base logística. En materia de infraestructuras, lo que apuntaba Juan, culminar de una vez la Ronda Norte, tratar de garantizar el acceso, la autovía del Olivar. En materia sanitaria, volviendo a ella, pues el Hospital de Palma, o ir al Hospital de Lucena. En materia turística, aquí en Córdoba, culminar de una vez el Palacio de Congresos, que aunque ahora mismo está operativo, pues en gran medida hay que culminar esa infraestructura. La apuesta, en mi opinión, esencial por Medina Zahara y sus accesos, aparte de la restauración del Salón Rico. Evidentemente hay muchas cosas que hacer, que estoy seguro de que van a estar en esos presupuestos de 2023, pero yo creo que en esencia participarán mucho del espíritu del anteproyecto de presupuestos de 2022, que es blindar esos servicios públicos, mejorarlos y hacer una apuesta por esa inversión en infraestructuras. Arminio. Sí, para empezar, como todos hemos empezado por los servicios públicos, empezar por sanidad, lo que hay un hecho evidente, y yo lo he dicho antes y lo reafirmo, ¿no? Y hemos coincidido en que el Partido Popular pues, no ha hecho muchos aspavientos, no ha hecho cosas excesivamente raras, ni de imposición de su programa, ni mucho menos. Pero eso no significa que no haya hecho política, ¿eh? No lo olvidemos. La política se puede hacer de muchas maneras. Se puede ser a voces o se puede hacer en voz baja. Si no la hubiese hecho, no habrían hecho lo correcto. No, hombre, el hecho de plantear un perfil no violento, un perfil amable, eso es un punto de partida importante para el electorado. Eso es para empezar. No ha despertado, si observamos, no ha despertado mucha animadversión, ni mucho menos. Bueno, eso es positivo para las elecciones. Pero eso no significa que no hayan hecho política, su política, ¿eh? El Partido Popular ha hecho su política, naturalmente. Faltaría más, ¿no? Si no, ¿para qué está gobernando? Vamos, no va a gobernar para los demás. Si observamos, y eso es un hecho realmente evidente que se puede ver, el crecimiento de la sanidad privada en Andalucía y en Córdoba ha sido espectacular en estos 4 últimos años. Puedo contar casos, creo que todo el mundo puede contar casos, pero puedo contar casos de un ciudadano que va a un centro de atención médica público y que quiere que lo vea un médico. Entonces, la funcionaria, cuento este caso porque es curioso, la funcionaria empieza a llenar un documento y le dice que firme porque lo que está dándole es la autorización para que vaya a un centro privado. Claro, esta persona, bueno, pues dice, no, yo no quiero un centro privado, quiero que me asista la sanidad pública. Bueno, entonces que eso va a ser mucho tiempo, esto va a estar muy mal. Esto es que si va usted ya lo tiene hecho. Es una forma, pues sí, no espectacular, de incrementar los clientes de la privada que se pagan con el dinero público. Entonces, naturalmente, es un hecho que está ahí, ¿no? Segundo hecho que hay, y que bueno, eso por supuesto, ¿por qué se hace? Bueno, eso sabemos cómo se hace, lo ha hecho muchas veces en todas partes, ¿no? Se va limitando los medios, con lo cual se deteriora el servicio público, no hay personal, lo ha dicho Juan, y eso es evidente, no hay personal, un personal que se ha dejado el pellejo trabajando y que, bueno, pues se despide después, y que, bueno, pues no hay personal, si no hay médicos, no podemos dar servicio. Si no podemos dar servicio, bueno, pues derivamos hacia la privada, que sí tiene servicio.
Eso es una postura política. La otra sería, que es la que yo quisiera que se hiciera y defiendo, es que haya una dotación, todos hemos coincidido en eso, que haya una dotación potente para potenciar la sanidad pública, que nos hemos cansado de decir que es de las mejores que existen, y yo ya no sé si es la mejor que existe o no, porque el deterioro que ha sufrido en los últimos tiempos es muy grande. Y claro, la gente estaba muy satisfecha con la sanidad pública, pero con estas medidas tomadas así, bueno, pues lógicamente va a ganar la sanidad privada, lógicamente. Segundo caso, la educación. Ahí te mueves bien, en educación. Bueno, sí, es por el oficio, ¿no? Por el oficio. Sí, eso es, aunque ya a veces... Hace tiempo que no das clases. Sí, hace tiempo que no doy clases. Hay en estos momentos la situación que se encuentra este país, yo creo que mucho, y lo vemos ahora mismo, lo estamos viendo, una crisis tremenda de profesionales. El profesional, el camarero es un profesional, es una profesión que hay que aprenderla, eso no es coger, no, yo sirvo, yo cojo la botella y la llevo, no, es una profesión que hay que aprender. Fontaneros, electricistas, todo esto, hay una crisis enorme de personal preparado para eso. Porque este país lo ha hecho, creo que lo ha hecho mal. Ha ido desde la educación obligatoria y bachillerato a saltar a la universidad. Todos queríamos estar en la universidad, pero en la universidad no fueron profesionales cualificados, muy cualificados. Pero esa escala intermedia de profesionales que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad, esas no las hemos cuidado. Es decir, los ciclos formativos no se han cuidado. Y yo recuerdo hace muchos años, bastantes, que en una reunión de la dirección del Partido Socialista, con toda la gente importante que entonces había, yo defendía la necesidad de potenciar la formación profesional, porque yo expliqué que era necesaria, porque no estábamos formando profesionales, y que se hacen falta. Bueno, no me hicieron maldito caso, ¿no? Bueno, ahora se ha descubierto que es necesario, pero ¿dónde está la inversión pública? ¿Cuántos centros de formación profesional han abierto en Córdoba y en Andalucía? Privados. Un montón. Un montón. La educación pública, la administración pública ni se ha molestado en eso. Y eso es un futuro importante, donde va a estar muchos recursos metidos ahí. Y son profesionales que van a ser necesarios. Bueno, pues yo lo que quisiera es que en los próximos presupuestos hubiera una dotación presupuestaria en educación, además de lo que ya se ha dicho, que es necesario, adaptar los colegios, construir y hacerlos bien, más personal educativo, pues que hubieran también una política decidida de construcción de centros de formación profesional con dotación de profesorado competente. Con esos elementos ya la sociedad experimentaría un cambio y se vería muy bien que la apuesta que se hace es por el sector público. Y yo entiendo perfectamente que el PP no lo haga, porque los lobbies de presión, sus lobbies de presión, son del sector privado. Y es lógico que ellos favorezcan su lobby. Eso lo entiendo y lo comprendo. No me gusta. Creo que lo público es lo mejor. Pero bueno, quien gobierne, quien tiene que hacerlo. Nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos. Entiendo que quieren ahí derecho a réplica. Decía Herminio que el PP ha hecho política. Por supuesto. Si no la hubiese hecho, pues probablemente los electores de derechas o de centro derechas lo castigarían. Ha hecho política y bien hecha. Yo lo que le replicaría es que no podemos configurar como enemigos la sanidad pública y la sanidad privada. Son complementarias para tener una buena sanidad. Pero la sanidad pública la primera. Y es, sin duda, y yo creo que los presupuestos de la Junta de Andalucía, desde que el poder, la presidencia lo ostenta Juanma Moreno, hay una apuesta decidida por la mejora de la sanidad pública. Ahora, ¿que hay sanidad privada? Bendito sea Dios. Y cada uno pues, que elija lo que mejor le parezca y se terminó. Exactamente igual que en la enseñanza. Existe también un prejuicio en parte de la izquierda contra la enseñanza concertada. Muy mal, si los padres quieren un determinado tipo de educación, tienen derecho a tenerla. Y me parece muy bien que se proteja a la educación concertada. Entonces, hay también una gran carga ideológica en esa
oposición frontal a la sanidad privada o a la educación concertada, cuando lo único que hace es, bueno, pues permitir el ejercicio de la libertad de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece muy bien que el Partido Popular haya hecho política y haya hecho política tratando de garantizar el ejercicio de esa libertad. La libertad esa de que, y yo estoy de acuerdo, esa libertad es cuando tú tienes dónde elegir. Pero si no tienes centros públicos donde elegir, tienes que ir a la concertada, eso no es libertad. ¿Pero tú crees que hoy en Andalucía no hay posibilidad de elección entre centros públicos de calidad y centros concertados? Yo creo que claro que existe esa alternativa y cada uno ahora mismo, pues, creo que usa la que le parezca. Por proximidad a su casa, por cuestiones religiosas, por 1000 motivos, la gente elige un colegio o elige otro. Y está bien que lo haga así, o por lo menos yo lo veo así. Y cerramos el debate. Nos queda un minutito, digo que, vamos, a mí me parece que no hay ahora mismo a decir que hay diferencias, pero que yo creo que ahora mismo no hay una ruptura social con respecto a la sanidad pública y sanidad privada o respecto a la enseñanza pública y la enseñanza privada o concertada, que es distinto, ¿no? Yo creo que esto se lleva con bastante tolerancia ahora mismo. Yo no veo que haya movimiento ni por un lado ni por otro de que yo me quiero cargar lo público, yo me quiero cargar lo privado. Pero yo creo que esto se está llevando bien y yo creo que es bueno que sigamos así, es decir, que tengamos discrepancias, pero que, bueno, que haya temas sobre los que podamos seguir entendiéndonos y cada uno actúa conforme pueda o le guste, ¿no? Ha hablado Herminio del agujero que tenemos con los ciclos formativos, la formación profesional. Quizá ahí es un punto de inflexión, ¿no? Sí, claro. Es que es una carencia. Hemos querido dar el salto hacia arriba y no hemos olvidado del escalón intermedio. Pero eso no es una cuestión de enseñanza pública y enseñanza privada. Eso es eso es educación en general. Eso es educación, claro. Sobre todo la formación. Y de mentalidad, ¿no? De mentalidad. Cambio de mentalidad en este país. Lo que decía Herminio lleva razón. Hemos querido dar un salto y no hemos olvidado lo que hay en medio, ¿no? Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Rafael, muchísimas gracias. Muchas Buenas noches. gracias a ti. Herminio, muchas gracias igualmente. Profesor y alcalde, las dos cosas. Búscame a alguien que está solo hoy. Hoy ha estado solo porque Salva te ha abandonado. Vale. Te ha abandonado. Bueno. ¿Podría hablar un poquito más? Que Salva, por cierto, desde aquí de la tele, pues lo felicitamos porque ha sido abuelo. Ha sido abuelo, ¿verdad? Así que el abuelo Salva lo felicitamos de aquí, le damos la enhorabuena. Que lo disfrute, pero que no nos olvide. Y a ustedes, mis queridos telespectadores, pues les pido que, como siempre, les doy las gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, de la tablet, del móvil, del ordenador, donde sea, donde hayan visto este programa, y les espero la semana que viene, aquí jueves, igualmente, para analizar la actualidad electoral, y lo haremos así, hasta el próximo 19 de junio, donde se dilucidará absolutamente todo lo que ha acontecido y veremos si la opinión de los contertulios va encaminada a lo que finalmente ocurra en Andalucía. Muchísimas gracias, que descansen y, como siempre digo, que sean felices.